El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Bienvenidos todos a Toma Única. Escuchábamos el Nocturno Opus número 2 de Chopin, excelente pieza musical que nos ambienta muy bien el tema que tendremos en la emisión de hoy. Evocación a partir del extraordinario libro de Umberto Eco, Historia de la Fealdad, que nos invita a realizar un viaje por lo que ha sido este término, desde la antigüedad hasta nuestros días, y los diferentes significados que ha tenido a través del tiempo. En esta toma única contaremos con la participación de Laura Daniela Cuellar y Lorenzo Contreras, estudiantes de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y que hacen parte del semillero Arterias Culturales de nuestra licenciatura en la Facultad de Humanidades. Además, Lorenzo también es funcionario de la Biblioteca Central. Laura, Lorenzo, bienvenidos de nuevo. Muy buenos días a todos, buenos días al profe Ricardo, buenos días a Lorenzo, buenos días a Andrés. Me alegra mucho estar el día de hoy con ustedes grabando nuevamente el programa. Es bastante enriquecedor y pues nada, un fuerte abrazo para todos y ya. Profe, buenos días. Laura, buenos días. Andrés, ¿cómo están? Una vez más acá en Toma Única para poder hablar de la historia de la fealdad de Umberto Eco. Muchas gracias por la invitación. Desde luego, en la última emisión de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, hablábamos de la historia de la belleza. Hoy les invito a ustedes, a todos nuestros radioescucha, que entremos directamente en materia con Entertulia, porque hoy tenemos un programa muy especial, trabajado desde el semillero Arterias Culturales sobre la historia de la fealdad. Vamos a repetir, Lorenzo, Laura, algunos datos biográficos que ya dimos en nuestra anterior emisión frente a este extraordinario semiólogo y escritor italiano que se nos fue en el año 2006. A sus 74 años. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Turín. Recordemos que su tesis fue nada menos el problema estético en Santo Tomás en el año 56. Y tú hacías referencia a propósito de lo que significó conocer toda la doctrina de Santo Tomás en Umberto Eco, Lorenzo.
Sí, profe, bueno, como retomamos el programa pasado, Historia de la Belleza, esa importancia o ese interés que Humberto Eco le da a tomar toda esta filosofía de Santo Tomás de Aquino con la escolástica, pues ahí es donde se marca y es como la raíz del punto de toda su investigación y de lo que él trata de darnos a entender y de traducir durante toda su investigación, durante toda su vida. En cada una de sus obras creo que está muy marcado ese concepto de Santo Tomás de Aquino y esa importancia que él le dio al medioevo, ¿no? A esa época tan fuerte. Hablamos de Eco y yo pienso en una cita maravillosa de Gramsci cuando decía que un científico social debería ser un intelectual orgánico. Y eso sí. Siento yo que es Humberto Eco. Recordemos que junto con Michel Foucault es de los escritores más citados en tesis doctorales, en tesis de maestría, en tesis de especialización. Algunas de sus obras son Tratado de Semiótica General del año 1975, La estructura ausente de 1968, Lector in Fábula de 1979, Semiótica y Filosofía del Lenguaje del año 84, Diario Mínimo de 1963 y El péndulo de Foucault del 88. También es importante aclarar cómo en los dos libros Humberto Eco, en la historia de la fealdad y en la historia de la belleza, empieza a tener como una síntesis muy parecida, digamos, empieza a tener referencias muy parecidas desde el romanticismo, desde ciertas épocas, y cómo se empiezan a marcar estos modelos de belleza o de fealdad determinados por las épocas en las que se viven. A propósito ya de iniciar el contexto del programa del día de hoy, decíamos en el programa pasado que el ideal de belleza nace casi del mundo clásico, del mundo griego, ¿no? Sí. Ese mundo que nos invita a un espíritu netamente hedónico, el placer de lo estético. Y hablábamos con Lorenzo, con Laura, que hay una transición, ahí hay casi una ruptura frente a Roma, ¿no? Cómo es visto el mundo desde Roma, que también tiene una gran fuerza a nivel de lo bélico, de lo guerrerista, a diferencia de lo griego. Entonces como que nos permite ya entrar en ese umbral que nos permite lo grotesco, lo voluptuoso, lo no armónico. Claro, profe, es que bueno, en el mundo griego pues se alcanza a definir muchos conceptos de la belleza, ¿sí? Casi que estaba muy marcado que la belleza era parte como de la estética del cuerpo también, también de ese empoderamiento, de poder tener esa sabiduría y ese conocimiento ya relacionados con el entorno, ¿sí? Los griegos nos marcan profundamente como ese camino y cómo también se empieza a romper, ¿no? Ya como con el Imperio Romano, cómo se rompe también esa idea de la belleza que se venía traduciendo. Y ni hablar del mundo renacentista, ¿no? Que toma ideales del mundo griego y por eso tenemos a Leonardo, a Miguel Ángel, a Donatello, a Masaccio, haciendo una recuperación de ese ideal del mundo griego, ¿no? Sobre todo visto desde la imagen anatómica masculina, ¿no? Sí, profe, bueno, es que inclusive con los griegos y tomando inclusive la Ilíada y la Odisea, cuando uno se enfrenta a estas lecturas, pues ahí es donde uno realmente se da cuenta que sí hay una belleza en todas estas odas y en todas estas historias que de alguna manera se marcaban en la antigua Grecia. También es importante resaltar como parte del concepto de la belleza de la antigua Grecia, como lo claro, lo transparente, eso, como lo bello, ¿sí? Y realmente, digamos, cuando el Renacimiento toma estas referencias para volverlas a ilustrar, también toma esas secuelas que tenía la antigua Grecia. Por ejemplo, también empieza a haber una división cultural partiendo de lo que se consideraba bello, que era la gente clara, de piel de porcelana, ¿sí? Y no la gente negra con sus labios gruesos, digamos. Entonces ahí también empieza a tener la belleza unas restricciones culturales bastante importantes. Casi estás hablando, Laura, y pienso en exclusión, en marginación, en otredad, en diferencia, sí, claro, en estigmatización, en señalamiento, ¿no? Inclusive, claro, sí. Inclusive hay una máxima que es mente sano, cuerpo sano, que viene de los griegos precisamente, ¿no? Y Eco sitúa el polo opuesto con la fealdad
al entenderse simplemente como tal, si es relativa a la fealdad, a la belleza también. Es una relación que él empieza a marcar profundamente. Amigos de Toma Única, soy Ricardo Ruiz Angulo, profesor de la licenciatura en Ciencias Sociales de nuestra Facultad de Humanidades, aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Quiero invitarlos a que escuchemos el siguiente audio. Es la sonata para violín, opus 78, número 1 de Brahms, que me parece que al igual que la música anterior de Chopin, nos contextualiza hoy de lo que estamos hablando. Y las seleccioné no porque sean feas, por el contrario, por la fuerza, por el vigor que impregnan en sus composiciones tanto Chopin como Brahms. Escuchemos. Escuchábamos la sonata para violín opus 78 número 1 de Brahms, que incluso le gustaba mucho a Gabriel García Márquez, ya que la citaba en su libro Memoria de mis putas tristes, y que siento yo nos contextualiza muy bien con el tema de nuestro programa, no porque sea una música, como les decía, no grata, fea, por el contrario, muestra el vigor, la energía, y nos introduce muy bien en la fuerza que nos impone, que nos ilustra la fealdad. Quisiera preguntarles, Laura, Lorenzo,
¿Qué sentido tiene para ustedes, ayudándonos desde luego, desde toda la visión teórica que nos da Humberto Eco, la fealdad? ¿Qué significa, Laura, para ti como mujer, como futura licenciada en sociales, este término? Pues yo la perspectiva que voy a dar, lo voy a dar desde más lo personal, o sea, más que ilustrada en lo que se considera feo para la sociedad, que lo feo es lo desproporcional, lo que no cabe en los conceptos de belleza de una sociedad totalmente objetiva y totalmente idealizada lo que es bello. Para mí lo feo va más allá de lo estético. Lo feo va en ver a nuestra gente, digamos, pasar hambre. Lo feo va en ver cómo nuestro país va en decadencia. Lo feo va para mí en esas cosas, en algo más profundo. Lo feo va en la intolerancia que tenemos a veces como humanos, como sociedad, en atacarnos entre nosotros, entre la misma gente, entre la gente que lucha día a día. O sea, para mí lo feo va más desde esa perspectiva más social que estética, porque siento que en un mundo donde acoge solo a los bellos y lo bueno, yo creo que lo feo trasciende más cuando irrumpe nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra dignidad. Eso es lo feo para mí. Yo siento que un poco también desde una opinión personal, lo feo, y según como Humberto Eco también nos lo quiere de pronto un poco relacionar, va un poco más hacia ese concepto, ese significado que él ponía de los términos y del contexto en el que estamos viviendo. Por supuesto que es muy subjetivo y muy relativo. Lo que para mí, y como Humberto Eco dice, también está muy ligado a la cultura, ¿no? Lo que para mí puede ser feo, para la otra persona puede ser bello, y justamente así sucede en las civilizaciones, y justamente así sucede en las culturas, ¿no? En muchas culturas indígenas, y miraba y estaba leyendo y viendo algunos videos, en las culturas indígenas adoran rostros de demonios, inclusive con cachos, inclusive hay culturas indígenas donde adoran el pene. Todo el ideal de lo fálico, ¿no? Eso lo podría, sublime. para una persona burguesa, podría ser terrible llegar a encontrarse con algo así. Entonces, y tocas unos tópicos muy interesantes, Lorenzo, porque creería yo que el maestro se basa en esa estructura, porque incluso él nos hace un análisis de cómo asumir esta historia de la fealdad a través de las culturas, de las civilizaciones. Claro, profe, es que también el estudio semiótico tan interesante y tan profundo que nos deja Humberto Eco, inclusive siendo profesor en la Universidad de Turín, ¿sí? Siendo doctorado de semiótica, pues justamente nos lleva a eso, ¿no? Cómo nosotros damos y cómo entendemos el significado y los signos de lo que el contexto nos está dejando. Les invito, ¿quieres adicionar algo? Sí, una cosita pequeñita, y es también como en la introducción, Humberto Eco, en la historia de la fealdad, habla de que pues es un poco complicado estar en esa línea entre lo feo y lo bello para poder compararlo. Digamos que eso uno lo va comparando día a día con lo objetivo y lo subjetivo también. Digamos que lo que él nos presenta en su libro son testimonios de las culturas y de las épocas para representar lo que era feo y también lo que era bello. Laura, Lorenzo, les invito, al igual que hicimos con la historia de la belleza, que hablemos de los capítulos que consideramos más significativos de este tomo y que con esta reflexión podamos que los escuchas se motiven a leerlos. Debemos decir que en esta oportunidad el libro La historia de la fealdad la conforman 15 capítulos a lo largo de 454 páginas. Entre sus capítulos más significativos se encuentran el capítulo 1, Lo feo en el mundo clásico, el capítulo 4, Monstruos y portentos, que ya hacía alusión Lorenzo, el capítulo 10, La redención romántica de lo feo, el capítulo 13, La vanguardia y el triunfo de lo feo, y por último su capítulo 15, Lo feo hoy. En el capítulo 1, Lo feo en el mundo clásico, nos hace una interesante introducción que teníamos un mundo dominado por lo bello. Cito a Eco: si para Platón la única realidad era el mundo de las ideas, del que nuestro mundo material es sombra e imitación, entonces lo feo debería haberse identificado con el no ser, puesto que en el Parménides se niega que puedan existir ideas de cosas inmundas y despreciables, como las manchas, el fango o los pelos. ¿Qué les parece, Laura, Lorenzo? Y Laura, que está haciendo una revisión de las imágenes más significativas del libro,
esto que nos hace el maestro Eco. De una, la referencia a Platón, que ya lo hacía también en la historia de la belleza. De la belleza, sí. Pues por ejemplo, también cómo se muestra a la Medusa degollada y sangrando en una página del primer capítulo. Y pues también pues se ve, pues para mí se ve asombrosa, sí, para mí es bastante asombrante, pero pues también cómo se consideraba eso feo, y lo feo también es lo malo, ¿no? Lo feo, lo malo, lo que no está bien, sí, pero también como Aristóteles consideraba, por ejemplo, que la poesía tenía ciertos obstáculos y límites para no hablar de ello de la fealdad, por ejemplo, sino solo ilustrar lo que se consideraba bello, lo lindo, lo bueno, ¿sí? Entonces eso me parece también importante, como la poesía, la literatura, la pintura le ha dado cabida al concepto de lo feo a lo largo de la historia también. Digamos, cabe anotar, haciendo relación a lo que Laura nos está contando, cómo los antiguos entendían por bello todo lo que producía gusto o placer. Sí, para ellos lo espiritual no coincide con lo físico. De pronto es ahí donde se rompe, digamos, ese concepto, ¿no? De lo que nos dejan los antiguos y Grecia. Para Platón lo feo era identificado con el no ser, ya que no concebía que en el mundo de las ideas existiera lo despreciable. Por ende, lo feo solo existía en el mundo de lo sensible. Entonces, inclusive acá hay una relación de cómo se entendía, digamos, la pederastia en esa época, ¿no? Era un diálogo un diálogo y una alianza entre lo erótico y lo filosófico. Sí, es un concepto que de alguna manera cambia también. Es esa relación que se establece entre el amado y el amante. Sócrates también, digamos, relacionaba a Eros en esa mera atención hacia valores e ideales que siempre se pretendía alcanzar. Sí, los simples engendran hijos, mientras que los que cultivan la aristocracia del espíritu engendran belleza y sabiduría. Lorenzo, Laura, el maestro Eco en su primer capítulo, Un mundo dominado por lo bello, nos dice textualmente lo siguiente, y creo que al hacer esta lectura podemos hacer un cierre de esta primera etapa de nuestro programa. Por lo general tenemos una imagen estereotipada del mundo griego, nacida de la idealización que de la civilización griega se hizo en la época neoclásica. En nuestros museos vemos estatuas de Afrodita o de Apolo que exhiben una belleza idealizada en la blancura del mármol. En el siglo IV a.C., Policleto realizó una estatua llamada luego el canon, en la que estaban encarnadas todas las reglas para una proporción ideal, y más tarde Vitruvio dictó las proporciones corporales exactas en fracciones de la figura entera. La cara tenía que ser 1/10 de longitud total, la cabeza 1/8, la longitud del tórax 1/4, etc. Es natural que partiendo de esta idea de belleza se consideraran feos todos aquellos seres que no se adecuaban a estas proporciones. Pero si los antiguos idealizaron la belleza, el neoclasicismo idealizó a los antiguos, olvidando que estos, influidos a menudo por tradiciones orientales, también transmitieron a la tradición occidental imágenes de una serie de seres que eran la encarnación misma de la desproporción, la negación de todo canon. ¿Qué les parece, Laura, Lorenzo, esta aseveración del maestro Eco? A mí me parece importante porque es también como el hombre y la época va adaptando lo que cree bello, desde lo perfecto, desde lo totalmente racional y medido por el cálculo también. El canon, ¿no? Sí, canon, y está entonces nuestros antepasados, nuestros indígenas, nuestras raíces también, que tienen, digamos, desde lo estructural, lo bello como lo desproporcional. Y aquí empieza a haber un choque cultural bastante importante, ¿no? También es importante que no podemos abordar la historia de la belleza sin haber abordado también la historia de la fealdad, o viceversa, o haber abordado la historia de la fealdad sin haber abordado la historia el Eros y el Tánatos, ¿no? Claro, siempre esa relación vida, muerte, la negación está marcada profundamente en su investigación. Bueno, queridos amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, estamos hoy con Laura, con Lorenzo, integrantes del Semillero Arterias Culturales, y por supuesto con el hombre del Control Master Andrés Mendieta, hablando sobre la historia de la fealdad. Les voy a invitar a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos.
colombiana y quiero mandar un beso y un abrazo de felicitación por estos primeros 3 años a la Pedagógica Radio. Un besito. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Radio Tweets Pedagógica Radio. Los insectos son discriminados y no se les reconoce su gran labor en el ambiente y sus acciones en la naturaleza. Soy Juan Aguilar. Encuentre más de estos Radio Tweets en @Pedagógica Radio en Twitter. Desde la cabina de la Pedagógica Radio, los colegios también son protagonistas. Mi nombre es Adriana Parra, soy docente del Colegio Manuel Elguín Patarroyo. Me encuentro en la Pedagógica Radio con 6 estudiantes, compartiendo la experiencia de quienes hacen parte del proyecto, acercándonos y capacitándonos para iniciar con nuestra emisora escolar, creyendo que estos espacios deben potenciar más escenarios y motivar a la comunidad educativa a trabajar en pro de la misma. Gracias. Este es el Top 5. 5 canciones recomendadas del mes por la Pedagógica Radio. Top 5. Paseo Bogotano. Jorge Juglares. Kennedy, Teusaquillo, Ciudad Bolívar o Fontibón. Gracias a esa mistura soy cachaquito, quiéralo o no. Top 4. Otro paso. Mirla Negra. Y he dado un paso más para ir a la ciudad. No sé cuándo llegaré. Top 3. Baila, de Criollos. Baila y dame zumba que va al 100. Baila, levanta polvo con los pies. Baila. Top 2. Cobarde, Diana Burco. A ver si la luna le pide al sol que me dé tu olvido. Cobarde, me saliste fue cobarde. Una alergia para amar. Top 1. Lo innombrable, Marta Gómez. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. Espere más recomendados en el Top 5 de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Síguenos en Facebook como La Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional sin fronteras. A partir de la solicitud realizada por parte del Gobierno de la República del Paraguay a la Universidad Pedagógica Nacional, en la que se requería la formación de 45 estudiantes con asuntos en formación en pedagogía, se consideró que sería el programa de especialización en pedagogía que daría sustento a este proyecto. La parte de investigación, porque gracias a eso aprendimos muchísimos y seguimos aprendiendo de los profesores, de la experiencia que ellos nos transmiten. En Paraguay estamos apostando fuertemente a que la calidad de los docentes mejore cada vez más. Hoy tenemos la oportunidad de compartir ese ejercicio con nuestros colegas de Paraguay, un convenio con el Ministerio que nos ha permitido esa proyección internacional que la Universidad Pedagógica merece.
Universidad Pedagógica Nacional, sin fronteras. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Héctor Navarro Paredes. Les estoy hablando desde el municipio del Carmen de Bolívar, vereda Bonito, parcela número 14, Villa Mariluz, campesino orgulloso de pertenecer a la unidad de restitución de tierra. Hoy, a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, les quería hacer llegar un mensaje de solidaridad, cariño y afección para ellos. Acuérdense que la posición de ustedes es salir adelante para educar el futuro de nuestro país. Y qué orgullosos se sentirían nuestros hijos y los hijos de los que ustedes más adelante, cuando sean todos unos profesionales, lleguen a educarlos. Yo humildemente les pido con cariño y humildad de que no desaprovechen la oportunidad que tienen y que Dios les ha brindado en esta vida para salir adelante. Qué bonito sería que mañana me dijeran a mí, yo me eduqué con un profesor egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, y que sean ustedes esos los que se lleven ese orgullo y ese privilegio. Muchas gracias. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Retomando las reflexiones que estamos realizando de los capítulos, el capítulo 4, Monstruos y Portentos, nos plantea una mirada a esos seres que incluso en la literatura, en la pintura, en el cine, los hemos visto. Se convirtieron en figuras míticas, la antítesis de los bellos, de los héroes. En este capítulo nos da una excelente visión de los andrógenos, incluso de los hermafroditas. ¿Qué podemos decir a nuestra audiencia, Lorenzo, Laura, frente a esto? ¿Sí? Los monstruos, los portentos. Sí, profe, pues también nos remitimos a la antigüedad porque es de allí donde se construye también esa idea de lo monstruoso, ¿no? Tenemos en la mitología griega, vemos cómo existen una serie de animales humanos animales, o sea, mitad cuerpo, mitad caballo, como lo vemos en algunas de las historias mitológicas. Ahí podemos encontrar a Medusa también, sí, una mujer que en sus cabellos tenía culebras. Entonces también las sirenas también que vienen. Los centauros al que me refería, sino a Cancerbero, que era el perro con dos cabezas humanas que defendía la entrada pues a los infiernos. Bueno, y toda esta serie de cuentos y toda esta serie mitológica que nos deja Grecia es importante resaltar. Yo creo que también es muy importante resaltar como estos monstruos, por ejemplo, los cíclopes, las sirenas, que de hecho para la antigua Grecia eran seres totalmente horribles, y todo esto también se han perdido en un intento de ser exiliados por la sociedad, de no ser mostrados, digamos, exiliarlos de todos esos cánones de belleza, en la literatura, en la poesía, en la pintura. Y yo creo que eso de querer como estigmatizar y dejarlos a un lado ha hecho que se levanten con más fuerza y que sean más interesantes para todos, que sean más atractivos, que la gente quiera mirarlos, porque si nos ponemos a ver, es muy atrayente ver, por ejemplo, Narnia, que tiene seres mitológicos bastante importantes, la película de la Odisea, por ejemplo, y muchas películas así que son más atrayentes. Incluso la literatura es más atrayente con lo feo. Yo creo que la antigua Grecia y los nuevos cánones de estructura de lo bello han intentado exiliar lo feo, y creo que ha sido un intento fallido. Claro, incluso el maestro en este capítulo nos habla de una estética de la desmesura, la moralización de los monstruos, el destino de los monstruos.
Es decir, nos hace un contexto muy interesante que casi terminamos lo que dice Laura, legitimándolos, es decir, las virtudes no son fotogénicas, dijo en alguna oportunidad el gran cineasta Billy Wilder. A veces nos gusta ver lo grotesco, lo que se sale de lo armónico, del canon. También es importante ver cómo se habla de los niños hermafroditas, ¿no? O sea, la representación de un niño, de la inocencia, de lo bello totalmente, con una condición de hermafrodita es bastante, pues, contradictorio. Y es ahí también como podemos ver cómo se mezcla y se componen la belleza y la fealdad en su mismo sentido. Y incluso lo andrógeno, ¿no? Donde no sabemos si es mujer o hombre, ¿no? Sí. Está en ese umbral, en esa frontera. Claro, inclusive el arte también pues toma esto como una herramienta muy valiosa para empezar a mostrarnos, digamos, cuál es la belleza de la fealdad. Sí, eso es como directamente lo clave. Siento que la música también, todas las artes que se reúnen ahí, porque si tomamos una pieza clásica, vamos a darnos cuenta que por esos ruidos estridentes también hay algo que para otros oídos podría llegar a ser feo. Lorenzo, te agradezco, parece que ya estuvieras haciendo la introducción de aguja y vinilo, porque el disco que traje hoy, el acetato, es perfectamente lo que estás hablando. Pero antes de llegar a eso, les invito a que hablemos un poquito de los capítulos 10 y 13, como para contextualizar a nuestros radioescuchas hoy aquí en La Pedagógica Radio. La redención romántica de lo feo. Aparecen términos como lo feo poético, lo feo pictórico, lo sublime, lo interesante, porque desde luego existe y existió una poética de lo feo que es válida y necesaria. Y del capítulo 13, la vanguardia y el triunfo de lo feo, aparecen los grandes maestros de los ismos, con sus manifiestos, con sus propuestas iconoclastas de no creer en maestros, ni en doctrinas, ni en cánones. Para ellos, como nos dice Eco, los manifiestos futuristas elogiaban la velocidad, los coches de carreras más bellos que la victoria de Samotracia, la guerra, la bofetada y desde luego el puñetazo. Luchaban contra el claro de luna, los museos y las bibliotecas. Nos proponían realizar valientemente lo feo. ¿Cómo podemos seguir profundizando en este tema que nos convoca hoy en Toma Única? Lo feo pictórico, lo feo poético y ya directamente la vanguardia y el triunfo de lo feo. Siento que esa estructura que el maestro Humberto Eco nos deja es muy interesante porque él toma como cada época para hablar justamente de esa relación y de cómo la humanidad nos ha dejado esa enseñanza de qué es lo bello y qué es lo feo, sí, cómo hay una relación bastante estrecha y cómo se va transformando. Nosotros vemos que en la antigüedad ya lo hemos retomado bastante, vemos que era una apreciación diferente, sí, una estética, un estereotipo distinto, y empezamos a ver cómo con los romanos empieza a cambiar esto. También vemos cómo en la Edad Media el tema de lo feo, de la monstruosidad, de lo que hablábamos ahorita, pues toma una gran fuerza, ¿no? Las brujas no todas eran feas y eran bastante estigmatizadas. De hecho, inclusive la belleza de las brujas y la magia que se vivía en ese momento, en esa época, una seducción especial, era una seducción especial y además atractiva, ¿no? Entonces, como el maestro Humberto Eco empieza época por época a darnos esta enseñanza de cómo nos manda este mensaje, ¿no? Cómo poder interpretar los símbolos y los signos. Pues siento que es lo más importante que podemos entender de Humberto Eco. Por eso quisimos en estas dos tomas únicas presentar estos libros, Lorenzo, Laura, porque sabemos que para toda nuestra comunidad académica, para nuestra universidad educadora de educadores, estos dos textos les abren unas polifonías maravillosas desde cualquier licenciatura. Imagínate los licenciados en filosofía, en educación física, tomando estos referentes, ¿no? Claro, profe, muy interesante además que es digamos la interpretación desde las artes también, sí, es cómo poder interpretar los cuadros, cómo poder interpretar las pinturas que se han dado durante la época de la humanidad. Siento que es una herramienta muy importante para la educación. También pues como lo decía mi compañero Lorenzo, los símbolos y los signos van siendo cambiantes de acuerdo a la época, ¿no? Para poder interpretarlos de una mejor manera. Y también cómo lo feo irrumpe
en la pintura, en el arte, también teniendo un sentido político y social, de mostrarle al mundo que también hay algo feo, que también hay algo que se tiene que ver. Y es muy, muy importante también tener en cuenta cómo lo feo empieza a ser algo también, como lo decía mi compañero Lorenzo, algo revolucionario para la pintura, para el arte, para pues poder visibilizar muchas cosas y entender que lo feo pues realmente nos empieza a cuestionar que no es tan feo y realmente es asombroso y atrayente. Bueno, amigos de Toma Única, hemos tenido las voces, las músicas, las composiciones de Chopin, de Brahms. Ahora yo los invito a nuestra segunda etapa del programa Aguja y Vinilo, con una sorpresa extraordinaria que les traigo del gran compositor alemán Richard Wagner. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Elisa.
escuchaban a Richard Wagner porque consideraba que era supremamente importante traer El ocaso de los dioses, una ópera en 3 actos escrita por el gran compositor alemán, como les decía, Richard Wagner, que es la 4ª y última de las óperas que componen el ciclo del Anillo del Nibelungo. ¿Que por qué traerla? Porque de una u otra forma, al caer todo el ideal de belleza, o mejor, de replantearse las estéticas de lo bello, que es lo que hemos hablado hoy en el programa, y de lo feo, surge esta ópera como una narración espléndida, a manera de metáfora, como una despedida, como un éxodo de lo bello. ¿Cómo comprender esto, Lorenzo, Laura? Y que yo creo que Richard Wagner con el ocaso, ¿no? El ocaso de la belleza. El ocaso de la belleza, profesor, suena muy poético, muy bonito. Pues yo digamos que traigo a relación cómo poder establecer esa diferencia entre la fealdad en sí, ¿no? Esa fealdad formal y esa fealdad artística. Por ejemplo, tengo acá una pequeña muestra. Los rostros de una mujer realizados por Picasso representan no una mujer fea, sino una representación de una mujer pues trabajadora, ¿no? Una mujer más auténtica, ¿sí? Yo siento que la autenticidad también hay una serie de valores que están muy ligados a ese proceso de poder interpretar qué es la fealdad. Siento que está muy ligado a los valores. Los artistas como Kirchner, Nolde, Kokoschka, Stiegler y otros representaron rostros marchitos y repugnantes como expresión de desolación, de corrupción y de carnalidad satisfecha. Perdóname, Laura, escucho a Lorenzo y creería que son casi los pintores favoritos de vanguardia de Fernando Botero, porque muchos de los pintores que citas están en nuestra biblioteca Luis Ángel Arango, en el Museo del Banco de la República, que le permitió tener unos espacios para que Botero haga su donación. Entonces fíjate que esa estética de lo feo, de lo grotesco, tiene que ver mucho también con el gusto personal de Fernando Botero. Incluso a mí me sorprendió, y me estoy anticipando casi en la última etapa, que hay una mujer que tomaron los editores de la historia de la fealdad de Botero para ponerla aquí, ¿no? Que siempre se le ha señalado por eso. También pues es la belleza como se ve tan limitante como para unos pocos, ¿no? La belleza tiene unos cánones que es como son unos pocos los bellos y el resto los feos, pero pues no podemos mostrarlos, y es cuando también sale a irrumpir el arte de lo feo, la poesía de lo feo, la literatura de lo feo, para mostrar también una realidad de muchos más, que son más realmente. Y también es muy importante resaltar como lo bello es lo totalmente proporcional, lo exacto totalmente. Por ejemplo, Botero con las mujeres bastante sus gordas, que no le gusta que le llamen así, no le gusta. Voluptuosas y demás, son mujeres que irrumpen en todos estos cánones de la belleza y empiezan a ser totalmente atrayentes y a mostrar la estética no solo de unas mujeres, sino de muchas mujeres, o incluso de los cánones de la fealdad, ¿no? Porque acuérdate que él lo que siempre ha dicho es que no hace gordos, que él hace es una voluptuosidad de la forma. Del capítulo 15, Lo feo hoy, quisiera preguntarles cuál consideran que es el ideal de la fealdad hoy en el mundo contemporáneo. Incluso nuestro pintor más conocido en el mundo, Fernando Botero, sale muy bien o mal librado, no sé, ya que en una de las páginas del libro está una pintura suya, Mujer, de 1979, como ejemplo de lo feo hoy. Es que realmente lo feo hoy es bastante diverso, o sea, lo feo hoy realmente abarca muchas cosas, muchas culturas, partiendo desde la pintura, desde la música, los escritores malditos, desde el arte también. Por ejemplo, hay incluso en el libro fotografías de los cantantes más representativos que, por ejemplo, para la gente no es considerado como buena música o como la música bella, sino son cantantes que irrumpen también con todo esto, ¿sí? Por ejemplo, la música tiene una estructura de que tiene que ser totalmente bella, y cuando hay algo que no encaja, una mala palabra, y ahí viene otra vez lo de los símbolos, lo de los signos, pues es totalmente rechazada o estigmatizada, ¿sí? E igual pues con todo, yo creo que incluso la forma de vestir empieza a ser fea en el mundo de hoy para mucha gente, y también empieza a irrumpir de un modo social y cultural, no solo desde lo estético, sino que también pasa esas barreras que también, o sea, nosotros por ejemplo como jóvenes pasamos todas esas barreras de lo cultural, desde, por ejemplo, irrumpiendo desde lo feo.
Bueno, yo tengo, digamos, el concepto, y me parece que el desarrollo de los medios de comunicación cumple como un proceso fundamental en ese concepto de lo estético y de lo bello. Todos sabemos que con la televisión pues se marca mucho la propaganda y empieza a ver ese hilo conductor hacia un perfil ideal para mostrar, ¿no? Esa explosión también de internet, sí, esa explosión de los medios tecnológicos, esa revolución de los medios tecnológicos también nos lleva a eso. Inclusive ahora hay un ideal perfecto de estético, inclusive con las redes sociales. Sí, digamos, traigo a colación, digamos, el pop art de Andy Warhol. Total, claro. Como él hacía, cómo apelaba al reciclaje estético para acudir a esa crítica tan mordaz que hacía. Y hablas de Warhol y me acuerdo también del padre del expresionismo abstracto, Jackson Pollock, con su action painting, la pintura en acción, que incluso tuvo tantos detractores también, sí, que esas manchas no decían nada. Laura, Lorenzo, amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, recuerden que nuestro programa va en directo todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 10 de la mañana, y luego encuentran todos los podcasts de nuestros programas en la página institucional de la Pedagógica Radio. Recuerden, radio.pedagógica.edu.co. Les invito a que vayamos a la etapa final de nuestro programa, de escape. En Toma Única, el escape. En el cierre de nuestro programa traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, Laura y Lorenzo, para esta emisión del día de hoy? A mí me gustaría recomendar una película que se llama Pieles, una película que sale en el año 2017, es bastante reciente, dirigida por Eduardo Casanova. Es una película que muestra la vida de un grupo de personas con deformidades bastante marcadas, digamos con un contraste rosado, y cómo tienen que vivir esas personas en una realidad bastante complicada. Y sí, esa película tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hoy, de lo estético y de la desapreciación de la fealdad. Bueno, yo quiero recomendar una película también de Buñuel que se llama El perro de Andaluz. Muy bien, sí, del maestro Luis Buñuel, bellísima, hace parte del surrealismo. Exacto, de 1929, y en el que se crean repugnancias como operaciones y disecciones de ojos. Siento que también tiene que ver mucho con el tema de hoy. Y si me lo permites, Lorenzo, El perro andaluz y La edad de oro, esas dos únicas películas que hicieron conjuntamente Luis Buñuel, excelente, Salvador Dalí. Yo recomendarles desde luego los dos tomos, La historia, la belleza, La historia, la fealdad de Umberto Eco, porque considero supremamente pertinentes para cualquier licenciatura, para cualquier área del conocimiento, estos libros tan interesantes. Y no podemos dejar de ir Toma Única sin hablar un poco de la coyuntura actual de nuestro país, toda la solidaridad para Dylan, el muchacho que se debate entre la vida y la muerte, y sentimos que desde aquí, desde la Universidad Pedagógica Nacional, pues siempre tenemos que hacer una voz de la otredad, de la diferencia. Laura, Lorenzo, ¿qué decirles a nuestros radioescuchas? Además a ustedes agradeciéndoles que estén aquí acompañándonos, que son de las pocas actividades. Nuestra universidad ahorita incluso tenemos todo el plan académico, no estamos haciendo clases, el periodo académico está suspendido, pero por el Consejo Académico decidió que estos programas hacen parte de la proyección social y de gestión que hacemos en la universidad. Por eso los programas de la Pedagógica Radio siguen vigentes. Bueno, a mí me gustaría decir primero que todo que nuestro compañero Dylan regrese con bien. Realmente lo que pasó
es totalmente un acto de violencia que debemos rechazar todos, porque esto no puede seguir pasando. Y lo que es más grave aún es que no es el único caso de violencia por parte de este Estado. Son muchas las personas que están pasando malas noches en un hospital por estar heridas, por gases, por patadas, por golpizas y demás. Son muchos nuestros compañeros, y lo que yo puedo recomendar para todos nosotros es que debemos seguir unidos y resistiendo ante esta situación, claramente con una actitud pacífica, de amor entre todos y de ayudarnos entre todos, porque debemos seguir unidos para exigir nuestros derechos, porque los derechos no se mendigan, los derechos son algo que debemos ganarnos con dignidad como un pueblo que se lo merece. Además que recordar seguir saliendo a las calles, pero claramente con mucha dignidad y paz por los nuestros, porque son los nuestros los que pagan las consecuencias de todos estos actos, y recordar que el pueblo unido jamás será vencido. Justamente esta mañana estaba viendo las noticias y bueno, quise escribir un pequeño fragmento. En este mundo de lo bello y de lo feo, en esta Colombia que hoy nos duele profundamente, encontramos lo bello cuando al sonido de unas cacerolas el pueblo se une para alzar su voz de protesta. Pero eso que hoy nos divide con aquellas acciones horrorosas de corruptos y falsas promesas, nos sumerge en esa fealdad moral que filósofos e intelectuales describen como lo más feo de la fealdad. Por esta razón creería que los cerdos en su inmensa belleza estarán muy molestos al ser comparados con Duque y sus fuerzas militares, ya que son ellos justamente la real fealdad y falsedad. Laura, Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del día de hoy, y esperemos que nuestra Universidad Pedagógica Nacional esté abierta. Necesitamos una universidad abierta, plural, divergente, y también desear a todos los muchachos que marchan siempre el autocuidado, porque el Estado debe garantizar el derecho a la protesta. Así es, y también recordar que nos cuidemos entre todos también, ¿no? En marchar pacíficamente, en estar muy atentos de todo lo que suceda, y pues con mucho amor y resistencia ante esta situación. Sí, hay que seguir resistiendo, y esto es histórico, y a parar para avanzar. Viva el paro nacional. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Quiero agradecer de nuevo a Laura Cuellar, a Lorenzo Contreras. En realidad, muchísimas gracias, muchachos, por hacer partícipes vivo este espacio. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster mi gran amigo Andrés Mendieta. Un saludo especial y fraterno a nuestra profesora Carolina Alfonso. Soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo hasta la próxima toma única. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.